Jesús. Mercedes Sánchez y Beatriz Molinero trabajan las dos en un proyecto live que se llama Ammonia Trapping y nos van a hacer dos ponencias. Primero hablará Mercedes, que es licenciada en Ciencias Químicas, doctora en Ciencia y Tecnología Agroforestal y Medioambiental y es profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Palencia. Cuando quieras, Mercedes. Gracias, Patricia. Gracias al Colegio de Ingenieros Agrónomos por permitirnos venir a contar algo de lo que estamos trabajando en este momento. Después de casi 38 años en la Escuela de Agrónomos trabajando siempre en la gestión y sobre todo el aprovechamiento agrario de residuos, pues en la actualidad estamos liderando desde Castilla y León un proyecto europeo, LIFE, como les voy a contar a continuación. Lo que quería un poco era iniciar, por eso voy yo en primer lugar, es un proyecto que llevamos coordinado entre la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACIL. Por eso venimos ambos a explicar cada una de nuestras partes bien diferenciadas. Bien, el proyecto viene reflejado en el título que le he puesto a la comunicación. Recuperación del amoníaco presente en la atmósfera de granjas porcinas y avícolas mediante tecnología de membranas permeables a gases. O sea, eso nos da una idea clarísima de lo que queremos, que es quitar el amoníaco y recuperarlo, no quitarlo y ponerlo en otro sitio o echarlo a la atmósfera, sino todo lo contrario, recuperarlo como un valor añadido como fertilizante, como una sal fertilizante. Bien, como ya Jesús nos ha puesto un poco al tanto de cómo está evolucionando el censo, pues un poco en Castilla y León, que es donde centrábamos nosotros el proyecto, tenemos en este momento 567 instalaciones que fundamentalmente son del sector porcino. Más luego tenemos 82 instalaciones del sector avícola. De esas 82, solo 2 son especies distintas, son pavos, otras especies distintas de lo que son granjas de pollo, de engorde de pollo o de gallinas. Tenemos una cabaña porcina, somos uno de los mayores productores de España, una cabaña porcina de un total de 4 millones de animales, la cabaña porcina total. En España son del orden de 30 millones de animales. He hecho aquí una comparativa de la situación en Castilla y León para verlo en proporción al eje de España y la evolución a lo largo de los años. Vemos que ha habido unos años fundamentalmente relacionados con la crisis económica y con las nuevas medidas de bienestar animal, donde las producciones se han mantenido más o menos estables. Una vez superado este proceso, este estado, que en porcino ha afectado de esta manera, no demasiado, pero que en el sector avícola ha afectado muchísimo más, este periodo al que me he referido, pues evidentemente el crecimiento es bastante importante a la vez que la contestación social acerca de ello. Es decir, ahora mismo en Castilla y León existe una fuerte contestación social por parte de algunos grupos acerca de instalaciones de lo que se llaman macrogranjas o lo que están llamando macrogranjas. Y, por otra parte, hay una lucha de los ganaderos por copar esa parte del mercado. Es decir, los ganaderos están intentando buscar un equilibrio sostenible entre que el tamaño de la granja sea rentable económicamente, no podemos volver al pasado a un tamaño de granja donde la rentabilidad no la tienen los ganaderos y a la vez que sea sostenible desde todos los puntos de vista y especialmente el medioambiental, porque nos lo está exigiendo Europa. Es decir, ese equilibrio de un tamaño de granja adecuado es por el que están luchando unos y otros, junto con
los centros de investigación que estamos intentando que las consecuencias medioambientales de ese tipo de instalaciones sean las mínimas posibles y cumplir con las directivas de la Unión Europea, porque si no nos van a multar, tal y como nos vienen amenazando durante varios años, y tenemos ahí el techo de gases para el año 2020 y 2030. Es decir, tenemos un futuro inmediato en el que hay muchas cosas que ya estamos haciendo, pero hay otras a las que le estamos buscando solución porque hasta este momento no las tienen. Y eso es lo que pretendemos nosotros. Bien, esto es lo que decía del sector avícola. El sector avícola, durante estos años precisamente de crisis y de bienestar animal, a los cuales el bienestar animal por el tamaño de jaula de las gallinas les ha afectado bastante más que en el caso de los cerdos, ha tenido como un parón en el crecimiento. Han desaparecido muchas explotaciones, aquellas que no se han podido adaptar a la nueva situación. Ahora mismo estamos ya superando ese proceso y está ocurriendo lo mismo. Ahí está un poco la distribución de animales por comunidades autónomas. Está en primer lugar Castilla-La Mancha y en segundo lugar también Castilla y León. En tercer lugar está Cataluña, dentro del sector avícola. Bien. Vamos a centrar ya el tema en el que estamos trabajando ahora, aunque yo llevo trabajando muchísimos años, sobre todo en granjas porcinas y avícolas con distintos matices. En este momento estamos hablando de emisiones de amoníaco. Y en las emisiones de amoníaco está comprobado que la mayor fuente de emisiones de amoníaco es el sector agroganadero. Y especifico agroganadero y no digo solo ganadero, es decir, la agricultura contribuye casi igual, si se hacen las cosas como no se tienen que hacer, a las emisiones de amoníaco como la ganadería. Alrededor de estas 80% de estas emisiones provienen de la gestión de estiércoles y purines, tanto en lo que le corresponde a la granja como la aplicación al campo, que a veces la hace el propio la propia explotación, y a veces son los ganaderos los que van a por el residuo y los que hacen ese esparcimiento, esa aplicación al campo. ¿Dónde se producen? Siempre que hay que solucionar un problema, identificar el origen. ¿Dónde puede estar el origen de las emisiones? Y luego buscaremos las soluciones. Pues puede ocurrir en el alojamiento, dentro de la propiedad donde están los animales, el almacenamiento de los residuos y en la aplicación al campo. Estos son unos datos simplemente indicativos de la magnitud del problema en cada uno de los puntos. Por ejemplo, una granja de 100 cerdos en ciclo cerrado, 100 cerdas en ciclo cerrado, aproximadamente el 44% de las emisiones se produce en el interior de la granja, en el alojamiento. En el almacenamiento, es decir, en balsa o en estercolero, o donde depende del manejo que se haga de la explotación, tenemos aproximadamente un 25%. Y en la aplicación al campo, un 30%. Si nosotros ponemos soluciones, por lo que voy a decir luego, a cada una de estas zonas, sabremos en qué medida podemos reducir las emisiones, que es lo que vamos a tener que hacer en un futuro relativamente próximo. Este es el mapa de entidades contaminantes, entidades, no granjas, entidades que al fin y al cabo el origen es la granja, pero vuelvo a decir que en cuanto que la aplicación se hace fuera de la granja, se puede considerar también una entidad. Cómo están repartidas tanto en granjas de cerdo como en aves de corral, que son los puntos amarillos. Bien, aquí tenemos
un gráfico de barras donde nos dice cómo está distribuida la cabaña en esas especies. ¿Y qué le corresponde a cada una de las especies? Pues vemos que el porcino pues ocupa un trozo de la tarta considerablemente importante. Esto es que no. La versión del PowerPoint se ve que no tiene la configuración porque no han salido los nombres. Bueno, no importa, es cómo se distribuye este trozo, ¿eh? Pero luego, en el caso de las gallinas, de la ganadería avícola, claro, es un poco engañoso, porque como se distribuyen en distintas especies, pues resulta que al final tenemos todo este trozo de la tarta, o sea que también le corresponde una parte muy importante de las emisiones. Problema del amoníaco. Tiene que quedar claro, siempre que hablamos del amoníaco tenemos la misma confusión. El amoníaco no es un gas de efecto invernadero, no es un gas que provoque cambio climático, pero tiene sus efectos importantes. Sus efectos más importantes son la acidificación y la eutrofización de las aguas. Y, por supuesto, lo que corresponde a la contaminación atmosférica, porque, superados determinados niveles, se hace irrespirable. En un determinado nivel provoca irritación ocular, las mucosas, y superando ese nivel llegamos a otro en el que es irrespirable. O sea, que no produzca, que no sea un gas de efecto invernadero no quiere decir que no sea un gas perjudicial. Vale. ¿Qué le está costando a Europa las emisiones de amoníaco? ¿Qué le está costando? Un montón de dinero, aparte de los daños medioambientales que muchas veces no son cuantificables. Pero en cuanto hablamos de términos económicos, pues si estamos hablando de 1,4 millones de toneladas año y se calcula, muchos autores están de acuerdo, en que cada tonelada le supone unos 3.000 euros de costes asociados en salud, en ecosistemas y demás, estamos hablando de 4.200 millones de euros al año que nos está costando este problema a todos los europeos. A todos. Al final lo pagamos entre todos, de una manera u otra. Bien, ¿por qué el problema del amoníaco es tan importante? Porque tenemos a Europa en el cogote mirando qué estamos haciendo cada uno, qué emitimos cada uno de los estados y cuánto tenemos que reducir. Es decir, tenemos unos techos, unas directivas europeas que nos dicen, tenemos el inventario del año 2005, del año 2012, proyecciones al año 2020, si vamos como estamos y no reducimos nada, produciremos 396,3 kilotoneladas de amoníaco y tenemos un techo de 365. Una simple regla de 3 nos dice lo que tenemos que reducir para cumplir con ese techo. Cuando lleguemos a 2020 y nos midan la realidad, nos harán proyecciones a 2025. Pero tenemos el techo de 2030. El techo de 2030 hay que cumplirle, no queda más remedio. En ese momento, si seguimos como estamos, habremos llegado casi a 400 kilotoneladas de amoníaco, con un techo de 267. O ponemos soluciones o vamos a tener que cerrar las granjas, o una parte de ellas, si no ponemos soluciones a ese tema. Estamos en ello. Hay cosas que ya se están haciendo, pese a muchas reticencias. La gente, por eso es tan importante, y nosotros estamos haciendo mucho por difundir, por formar a la gente de que no podemos esperar a 2029 a poner las soluciones para que en 2030 nos digan que nos cierren las granjas y tener que llorar para que nos den una moratoria. Es decir, no, desde este momento sabemos cuál es el problema y cómo lo tenemos que atajar. En julio de 2018 se ha publicado ya un Real Decreto
sobre medidas de reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, entre los que está el amoníaco. Y en ese BOE, en ese boletín, en ese Real Decreto de julio, nos dice qué hay que hacer para gestionar el amoníaco. Nos da aquí unos sistemas que hay que poner ya en marcha. Vale. Es increíble que estemos hablando de esto cuando es uno de los sectores más regulados. Es decir, pensamos que las explotaciones ganaderas quizá nos parezcan que van un poco por su lado, sin embargo, la regulación que las afecta es de todo tipo. Tenemos legislación nacional, legislación de la Unión Europea y compromisos internacionales, como son, por ejemplo, en el amoníaco, el Protocolo de Gotemburgo. En este caso, bueno, pues nosotros nos fijamos sobre todo en la parte de legislación de zonas vulnerables a la contaminación por nitrato y en los techos de emisiones. Bien, no pretendo entrar a estudiar cada una de las legislaciones, simplemente esta diapositiva es para que nos hagamos idea global de la regulación. Vamos a identificar el problema. El problema es este. Hemos identificado antes, bueno, hay muchas cosas que ya se están haciendo en alimentación, en manejo, es decir, vamos a dejar un poco aparte todo eso que se puede hacer, que están las mejores técnicas disponibles para cómo mejorar esos aspectos en tanto en cuanto a disminuir las emisiones, pero eso que he dicho antes, el alojamiento, el almacenamiento y la aplicación. En el almacenamiento tenemos emisiones y también tenemos un problema de espacio en el almacenamiento. He dejado el alojamiento para el final porque quiero enlazar con la parte mía del proyecto. ¿Qué podemos hacer en el almacenamiento? Pues si es una fosa, cubrir la fosa. Lo están diciendo ya todos. Hay cosas que se pueden hacer ya, como es dejar formar la costra de los purines y así disminuye la superficie de contacto entre lo que es el purín y la atmósfera y eso hace que disminuya el paso de amoníaco gas a la atmósfera. Se puede hacer o con costra, se puede hacer pues echando como bolas, como las piscinas de bolas para especie de tapar, pero es que nos va a llegar, y yo ya lo he leído en los resúmenes, de lo próximo que llegue es tapar la fosa, cubrirla. Pero luego es importante también para eso que haya menos amoníaco. Si hay menos amoníaco en el purín o en la gallinaza, en el estercolero, menos emisiones. Y aquí es donde actúa el ammonia trapping, la parte de líquidos que está haciendo Itacil. En la aplicación al campo, que luego nos explica Beatriz, no me entretengo más porque ella nos lo dice. En la parte de aplicación al campo está el cómo. ¿Cómo aplicamos? Aquí ya lo tenemos regulado. Lo tenemos regulado con un boletín oficial del Estado en el que se prohíben determinadas formas de aplicar, como es la utilización del plato. Y ahí, si volvemos a la diapositiva de antes y todos aplicamos correctamente, conseguiríamos disminuir del orden de un 30%. Y a lo mejor ya entrábamos en el techo establecido. Pero si no es un 30 y un 20 y además manejamos la alimentación y además no sé qué, conseguimos superarlo fácilmente. O sea, hay soluciones. El cuánto. Tenemos las MTDs, se lleva estudiando esto, cuánto purín echar para hacer una aplicación correcta, y yo he puesto aquí lo que en su día hice de aplicación de purines en mi tesis doctoral. Es decir, hace ya un montón de años en el cual se hicieron experiencias de campo de aplicación en purines para ver la eficacia del nitrógeno y abonar con el purín para que sea sostenible. En cuanto al alojamiento, pues es que ahí no hay nada que hacer. Como no sea alimentación, etcétera, disminuirlo desde el origen. Pero cuando el amoníaco está como está ya en el purín,
no hay nada que hacer. Entonces hay que retirarlo del alojamiento. ¿Por qué? Porque además de que habrá menos amoníaco, los animales y los trabajadores estarán mucho mejor. Es decir, mejora el bienestar animal y el bienestar humano. Y ahí es donde entro yo. Ammonia trapping para coger el amoníaco que está ahí en la atmósfera. Bien. ¿Dónde surgió la idea? Pues la idea muchas veces surge, hay que reconocer que los americanos en este sentido están mucho más avanzados. Parece increíble con las macrogranjas que tienen ellos, cómo controlan este tipo de cosas. Bueno, pues en una estancia en el USDA de Washington, y en otro equipo del USDA de Florence, que estuvieron los de Itacil, pues yo estuve trabajando en un proyecto precisamente de recuperación de amoníaco, un proyecto que estaba incipiente a escala de laboratorio para recuperar el amoníaco. Ahí se me ve a mí, ahí en el prototipo que teníamos para recuperar el amoníaco en el laboratorio de Westville en Washington, donde tiene el centro, es este centro, el Centro de Investigación Agraria en los Estados Unidos. Bueno, ahí, digamos, se utilizó la tecnología de membranas, era diferente a lo que nosotros hemos hecho aquí. Yo trabajé con una membrana plana, ahora trabajamos con una membrana tubular, pero en esencia es lo mismo. El amoníaco pasa de la fase gas a través de la membrana, por dentro de la membrana, en este caso nosotros utilizamos una membrana tubular, circula una disolución de ácida que cuando pasa el amoníaco forma ácida de sulfúrico diluido, forma sulfato amónico y queda atrapado ahí. Recircula continuamente y lo sacamos a un tanque. Así de sencillo. Teníamos que tener subvención para poder investigar esto, necesitábamos dinero. En España en ese momento las restricciones eran importantes y nos fuimos a Europa a pedir dinero, tanto Itacil como nosotros, a pedir dinero para sacar este proyecto adelante. Vimos la convocatoria LIFE, encajaba muy bien en lo que queríamos hacer, en un topic que es el de calidad del aire y emisiones, calidad y emisiones del aire, y allí nos presentamos y conseguimos la subvención. Formamos el consorcio. En el consorcio estamos, como vemos aquí, la Fundación General de la Universidad de Valladolid, que actúa de coordinador administrativo, y los coordinadores científicos, tanto el grupo que dirige Maricruz, en el que trabaja Beatriz, como el grupo que coordino yo en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. Nosotros estudiamos, diseñamos y coordinamos todas las experiencias del prototipo de gases y el Itacil, el prototipo de líquidos. Necesitábamos nuestros laboratorios, que tienen que ser necesariamente en las granjas. Acudimos a Jesús para conseguir una granja amiga que nos dejara experimentar. Eso no es fácil, no se prestan bien porque les incomodamos, les obstruimos lo que es el trabajo de cada día. Y luego de Porcil. Como Itacil va a decir, sí, me estoy extendiendo un poco porque estaba centrando el tema, pero acabo enseguida. En USA tiene una planta de digestión anaerobia en Juzgado, Salamanca, donde Itacil necesitaba también quitar el amoníaco. Y de Porcil es la granja porcina que está en Guardo, que es donde están los prototipos ahora. Además, necesitábamos una empresa de ingeniería que nos construyera los prototipos con las indicaciones que le íbamos a dar. Bien, estos son los objetivos, que es construir un prototipo y probarlo, tanto en una granja porcino como agrícola. Un prototipo para gases y un prototipo para líquidos. Hicimos todas las experiencias previas del laboratorio con distintas membranas, con prototipos de laboratorio, para ver velocidades de flujo idóneas, membrana idónea, es decir, las condiciones adecuadas para obtener los resultados.
bueno, veíamos que conseguíamos unas tasas de recuperación de amoníaco del orden de 28 nosotros en la atmósfera, gramos por metro cuadrado y día de membrana, y pasamos a la fase de prototipo de granja. Este es el esquema del prototipo. Tiene una serie de parrillas donde van colocadas las membranas. Esas son las parrillas. Las membranas son como un radiador por donde circula por el interior, circula el ácido sulfúrico, un tanque con ácido sulfúrico diluido, un sistema para el cuadro de control de todas las variables, y este es el prototipo que está ahora mismo en la granja de cerdos dentro de la nave recuperando el amoníaco en la atmósfera. Estas son las condiciones operativas que pudimos obtener en las experiencias del laboratorio para hacer la transposición a la granja, es decir, unos 32 paneles tenemos con 16 metros de membrana en cada panel en el prototipo de gases, esta superficie para luego saber cuánto extraemos por unidad de superficie, una concentración de ácido 1 normal y unas dimensiones del tanque ácido, que es este, que es de 250 litros, pero estamos operando a 150. Bien, hasta el momento, una vez que hemos conseguido que eso funcione en condiciones y no tener escapes, cambiar llaves, cambiar historias, pues llevamos 63 días de operación del prototipo sin pausa, continuamente, y estamos consiguiendo una recuperación que es prácticamente una línea recta, casi lo mismo cada día. No es mucho hasta el momento porque hemos pasado una época en la granja en la que se ventilaba mucho, en la que, como podemos ver ahí, la concentración de amoníaco, la concentración de amoníaco ha sido muy baja, no obstante hemos recogido bastante para la concentración tan baja que tenemos. Y bueno, estas son las presentaciones que hemos hecho en cada una de las granjas del proyecto LIFE para justificar a Europa la difusión que tenemos que hacer. Nada, muchas gracias.